acompañan el día de hoy la psicóloga Mariel Ortiz. Psicóloga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Cari, muy buenas noches. Muy contenta de estar compartiendo con ustedes de nuevo. Gracias por la invitación. Gracias por estar esta noche aquí en el estudio. Y también nos acompaña el psicólogo Guillermo Omar, psicólogo y nutriólogo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, Cari. Buenas noches a toda la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Pues comenzamos con este tema que es muy, muy interesante y atractivo. Amor y deseo. Muy polémico. Muy polémico. Encontrar como estos dos aspectos que a veces se cree que van juntos y no pueden disociarse o van a surgir en este programa seguramente muchas cuestiones que van a tener a la gente atentos y capaz que hasta llamando, ojalá que sí. Sí, de verdad que le invitamos a usted a comunicarse al 229-2010-100 y 229-2010-101. Tenemos las líneas telefónicas listas y disponibles para que usted nos llame. Juan Carlos está muy contento de poder recibir sus llamadas, así que márquenos ahora y por supuesto también escríbanos vía Facebook en XEU Noticias Veracruz. Nos puede dejar un mensajito por inbox y con mucho gusto lo vamos a leer. También a través de internet en www.xeu.mx. Pues vamos a comenzar. Comenzamos con definir qué es amor y qué es deseo, o cómo. Qué difícil es definir qué es amor. Es muy difícil. Por ahí escuchaba tal vez una definición por características y podríamos decir que hay diferentes tipos de amores, ¿sí? No hay un solo tipo de amor y que cada persona vive este amor de una manera diferente. El amor es una construcción social, es una construcción cultural, personal, familiar y tiene tanta diferencia quizás entre personas, que una persona, por ejemplo, puede amar de una manera y otra persona puede amar de otra manera. Por eso podemos pensar que hay formas sanas de amar y hay formas patológicas, insanas y disfuncionales de amor. Y la gente podría decir, entonces eso no es amor. Bueno, como esta construcción excluye por ejemplo, el daño, excluye el engaño, excluye la envidia, entonces no podríamos imaginar en esta construcción social de amor algo negativo en el amor, pero sí la hay. Entonces sí tenemos que tener también mucho cuidado a la hora de generalizar con el amor, porque no todos lo sienten de la misma manera y esto va a depender mucho de la construcción que la persona haya, valga la redundancia, construido durante toda su vida a través del vínculo y la relación con el otro. Es decir, las relaciones primarias que tenemos con nuestros cuidadores, con papá, mamá o mamá y mamá o papá y papá, nos van construyendo una idea de este amor porque ese primer vínculo es importantísimo. Si papá, por ejemplo, es una persona violenta, es probable que la construcción de amor sea una construcción violenta. Si papá, por ejemplo, cela a mamá, es probable que este niño entienda que es natural en el amor celar. Y probablemente de adulto tenga esta forma de amar a su pareja. Esto no quiere decir que no la ame, ¿sí? Pero bueno, la manera de amar tal vez es un poco disfuncional, un poco negativa, un poco destructiva. Por eso es importante analizar el amor, porque el amor realmente no todo lo puede, ¿sí? El amor, a veces esta construcción social excede y rebalsa la idea de lo que realmente es amor. Si a veces se le da quizás mucha más importancia de lo que realmente tiene el amor, ¿sí? O a veces se cree que el amor es mucho más de lo que realmente es. Y en esa idealización del amor, esa idealización del amor, es lo que generalmente
genera mucha angustia, porque sabemos que toda idealización está en un plano ideal, es decir, no en un plano concreto, no en un plano real, sino lo que debería ser idealmente. Pero bueno, lamentablemente o afortunadamente no somos seres ideales, entonces como somos seres reales, esta manera de amar no es, como dijimos, de todos la misma manera de amar, y este amor, la manera de expresar tampoco es de una forma ideal. Uh-huh. Con esto quiero decir que el amor, en el amor se pueden generar como esta ruptura de esa ilusión, y se genera una desilusión. La desilusión de, por ejemplo, de decir, mi pareja no me quiere porque no me abraza, ¿verdad? Entonces, a través de esa construcción de amor, creemos que la pareja todo el tiempo, por ejemplo, tiene que estar abrazando. Tiene que estar encima de ti, ¿no? Encima. Uh-huh. O, por ejemplo, las personas que dicen, bueno, mi pareja no me quiere porque no me cela, uh-huh, porque no es una persona celosa, entonces yo no me siento... En caso me hace. Y además, aparte esa persona quizás, si no se siente celada, puede empujar a la otra persona a que lo cele. Por ejemplo, empiezan a coquetear con otras personas. Por ejemplo, o a hablar de otras personas, o a mirar otras personas al frente de su pareja para generar esa inseguridad. ¿Sí? Entonces, es muy importante nombrar que el amor excede muchas veces en el plano imaginario todo lo que realmente es el amor. ¿Okay? Entonces, ese es el amor y el deseo. Y bueno, acotando a lo que dices, pensaba yo también que el amor es un trabajo. El amor y el enamoramiento, por ejemplo, podríamos decir que el enamoramiento está al inicio de una relación de pareja y es necesario estar enamorado para ir como enganchando con la relación, idealizar a la pareja, pero el amor implica ya un esfuerzo, ¿sí? Un trabajo diario, implica que uno construya en el día a día bajo acuerdos, bajo la comunicación, el respeto, la tolerancia y la empatía. Bueno, una relación en la que uno se pueda sentir bien, se pueda sentir suficientemente escuchado, suficientemente empatizado. Entonces, yo creo que es muy importante ir deconstruyendo, diría yo, la idea del amor romántico, que todo lo puede, que uno hay que estar hasta el final, sino más bien empezar a cuestionarnos desde dónde amo yo, o cuál es mi construcción del amor y por qué la aprendí así. Hablando del deseo, el deseo existe en todos los vínculos. Existe en el vínculo mamá-hijo, en el vínculo entre unos amigos, pero no me refiero al deseo erótico, que ese es exclusivo de las parejas o sí, de las relaciones homosexuales y heterosexuales, más hacia la cuestión, digamos, como pues del noviazgo, de la pareja en sí. Pero el deseo existe en todas las relaciones porque uno desea que el otro, digamos, esté bien, o desea que el otro lo quiera también, ¿sí? Me refiero a cualquier tipo de vínculo paterno, filial, etcétera. Pero lo que diferencia a un deseo en una relación de pareja, pues es el erotismo, ¿sí? Uh-huh. Que ya es el deseo del contacto físico, sexual, de las relaciones sexuales. Y el deseo, que aquí viene como la primer controversia, el deseo y el amor es necesario que vayan juntos, pero no necesariamente siempre van juntos. Es decir, una persona puede desear a alguien y no amarla, porque el deseo es una cuestión instantánea, surge sin necesidad de una construcción. Sí, es más diríamos en psicología profunda, que no viene necesariamente del instinto, porque los seres humanos más bien respondemos a pulsiones. Se genera una tensión y esa tensión tiene que ver con desear algo, uh-huh, y solo esa tensión es descargada una vez que consumamos el acto o consumamos, digamos, el poder obtener eso que deseamos, ¿sí? Entonces, el deseo es instantáneo, surge de repente. Y aquí vamos a apuntalar al primer como
tabú que surge en el amor romántico como una prohibición, que es que cuando uno está enamorado o en pareja o ama a alguien, no puede ni debe desear a otras personas, ¿sí? Uh-huh. Esta idea del amor romántico idealizado, que cuando amamos a alguien o estamos con alguien, esa persona solo tiene deseo ojos para ti y ojos para ti, ¿no? O para uno. Y eso no puede ser. No puede ser, porque el deseo es dinámico. El deseo no se estanca, no es como está esta persona y ya. Uno va deseando a otras personas, lo cual no significa que la otra persona no te quiera. Que la otra persona no te quiera, ni tampoco significa que el hecho de que yo desee a otras personas vaya a practicar infidelidad o vaya a consumar ese deseo. Porque entonces ahí entra la decisión, ¿sí? Porque estoy en una relación en donde uno de los acuerdos es la monogamia, entonces sexualmente solo puedo estar con mi pareja porque eso lo acordamos los dos, ¿sí? Entonces el hecho de que yo desee a otras personas no va a ser que yo vaya para allá porque tengo este compromiso, ¿sí? Pero estaba yo haciendo una encuesta en Instagram hace como 2 días en los que les preguntaba a las personas ellos qué opinaban, si se podría amar a una persona y desear a otras, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría en realidad contestó que sí se puede, ¿sí? El 70% de ellos, y el resto contestó no, y me llamaba la atención que ese resto eran todas mujeres. Y a mí me ponía a pensar por qué será que las mujeres tenemos esa idea, ¿no? ¿Será que ellas nunca desearon a otras personas que no fuera su pareja? ¿O cómo está construida la idea de deseo y erotismo o de fidelidad? Y en nuestra cultura mexicana es importante decir, y latinoamericana también en general, que una de las cuestiones que termina como influyendo mucho es el machismo. Claro. En donde el hombre es como mucho más validado en el hecho de que puede desear a otras mujeres, a otras personas, y en cambio la mujer no. La mujer está más reprimida en su deseo sexual, ahora menos, antes era mucho más marcado, y entonces imposible que la mujer desee a otras personas que no sea su pareja, ¿no? Claro, y ni siquiera lo manifiesta, Ni siquiera lo manifiesta. Y yo creo que está tan atropellada la cuestión como sexual y tan influida y atravesada por el machismo, que yo creo que hay muchas mujeres que ni siquiera contactan con su propio deseo, uh-huh, ¿sí? O su propia sexualidad. Entonces yo decía, ¿hasta qué punto ese no es una cuestión también cultural? Que ellas nunca experimentaron deseo por otra persona mientras estaban con su pareja, y probablemente ellas van a decir no. Sí. O sea, nunca. Pero eso no quiere decir que no haya sido así, sino que tal vez no fue registrado, fue reprimido, porque culturalmente no es válido. Híjole, está muy bueno el tema de hoy, pero vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Y fíjense que yo pregunté en las redes sociales y me llamó mucho la atención que, por ejemplo, Mar Solano dijo, el amor no existe y el deseo se puede sentir y disfrutar sin problema y sin compromiso. Y fíjate que eso es como... Me llama mucho la atención que digan que el amor no existe. Uh-huh. Claro, bueno, igual una persona no sería tan representativa lo que piensa la mayoría, ¿no? Pero pensaba también en la posmodernidad y cómo el concepto de amor y de deseo también va como cambiando. Y los chicos, los adolescentes o adultos jóvenes de hoy, y charlaba con una paciente joven, muy joven hace poco, y le decía cómo es tan fácil ahora estar con alguien sexualmente, ¿no? O sea, que antes era como mucho más, había más rituales para llegar a eso y había toda una conquista, y que ahora no necesariamente. ¿Y qué pasa entonces con la sexualidad, el deseo y el amor? O sea, ¿qué pasa con la construcción de eso cuando antes estuvo como también muy, muy dictaminado porque lo sexual era como más prohibido, como que era más tabú, y ahora no necesariamente, ¿no? Y me decía algo muy interesante esta chica, porque me dice, bueno, es que ahora el tabú es el amor. O sea, la vinculación, digamos, exclusiva, el compromiso, es de lo que nadie quiere hablar.
el hasta amor llegar, no existe, ¿no? Sí, ¿verdad? Y justamente hasta llegar al extremo de negar si realmente existe el amor o no, por este miedo también al compromiso. Pero es interesante lo que dice este comentario, porque el amor sí existe, y existe porque el primer vínculo que tenemos con nuestros padres pasa por el amor, o padre o cuidador, o sea, alguien nos miró, alguien nos deseó, alguien nos alimentó. O sea, el niño nace totalmente vulnerable y necesita de un adulto, necesita de un otro que lo cuide. Esa persona que cuida, llámese Estado, institución, papá, mamá, abuela, tío, hermano, está de alguna manera inyectándole un poco de deseo, de amor, le está inyectando también la mirada, porque si bien Mariel, la psicóloga, decía hablaba sobre el erotismo, hablaba sobre el erotismo sexual, pero también las miradas cargan de deseos, también el roce de la piel también causa deseo. Por ejemplo, la madre que mira con amor al niño o al bebé le genera cierto placer a ese niño. Y ese niño más adelante de adulto seguramente buscará unos ojos que lo miren de la misma manera, ¿sí? Que lo deseen de la misma manera. Claro. Imagínate si ese primer vínculo es un vínculo patológico, es un vínculo tóxico. Probablemente más adelante este vínculo será repetido por esta persona, ¿sí? Y es importante pensar en el amor, tal vez ya no como la cuestión ideal esta de las canciones, de las canciones de las baladas, ¿verdad? Como de este amor ideal que se construyó en algún momento, sino como algo mucho más tal vez contemporáneo, ¿sí? Algo más postmoderno. ¿Cuál es la nueva forma de amar? ¿Sí? ¿Cuál es el nuevo gesto del amor? Como por ejemplo, me imagino que en los años 50 nadie se hubiera imaginado de poder enviar un mensaje de voz en el que la pareja le dice lo mucho que la quiere o lo quiere a la pareja, o por ejemplo enviar una foto o enviar un sticker, ¿sí? Como esas demostraciones que no son solo eso, ¿verdad? Sino ya sabemos que es mucho más que eso, es mucho más complejo que eso, sino tiene que ver con esta construcción, con este tiempo que se le dedica a la otra persona. Y con respecto al deseo, justamente que decía este comentario, es que el deseo no tiene responsabilidad. Y es así, en el momento en el que uno satisface ese deseo, hay hasta cierto punto, yo creo, no una no responsabilidad, sino todo lo contrario, hay una responsabilidad de la persona cuando satisface ese deseo. Por ejemplo, si esa persona decide estar con otra persona y satisfacer ese deseo, hay una decisión ahí. Y entonces, como hay una decisión, hay una responsabilidad de la persona por haber decidido eso. Pero también es cierto que como el deseo no se satisface generalmente en una persona, y eso es algo positivo, de que realmente no tenga esa satisfacción en una sola persona, tenemos la decisión todos los días de elegir estar con la misma persona o estar con otras personas. Ahora aquí entra todo un acuerdo entre la pareja para ponerse de acuerdo qué tipo de pareja quieren. Si es una pareja monogámica, si es una pareja polígama, o si poliamor, o de exclusividad, una pareja abierta. Bueno, esos son temas que la pareja tiene que hablar, porque cuando el deseo aparece, es importante tener bien en claro cuáles son los límites, porque la construcción del amor, o sea, este tiempo que se le dedica a la pareja y esta persona que es importante para esa persona, entonces seguramente va a pensar 2 o 3 o 4 veces de cometer, por ejemplo, esa infidelidad o de satisfacer ese deseo por el miedo a la pérdida, porque la pérdida será mucha, ¿verdad? O será que le hará daño a la madre de sus hijos,
¿O será que dañará esta relación tan hermosa que tienen? Por eso es importante trabajar en simultáneo con las dos cosas. Vamos con llamadas del público aquí en XEU, la U de Veracruz. Y pues, bueno, XEU, buenas noches. Hola, Karina, buenas noches. Saludos para los invitados que están en cabina y para Conciencia. Hola, Charlie, buenas noches. ¿Qué opinas del tema de hoy? Oye, ¿no es lunes o es jueves? ¿Es lunes o es jueves? Es jueves, pero sí, tiene que ver. Fíjate que hace rato yo también iba a decir lunes de sexualidad, pero dije, no, es jueves. Pues yo creo que el amor sí existe, porque si no estuviéramos aquí todos, ni la Conciencia, ni los invitados, ni tú, somos concebidos por amor. Que la gente no se quiera comprometer, ya eso no es amor, es sexo, porque puede venir el deseo, es mi punto de vista, Yo puedo decir, como decía la muchacha que está ahí, la psicóloga, no sé si es psicóloga o qué es. Sí. Bueno. Espérame tantito, Conciencia, le puedes subir a la bocina porque no escuchan la llamada. Charlie, repite tu comentario. Me llama mucho la atención lo que dice. Dice que el amor sí existe porque todos fuimos concebidos por amor. Sí, ándale, ahí si yo no nos tengo ahí tuviéramos... algo polémico que decir. Ajá, adelante. O sea, lo que pasa es que el amor es compromiso. El que no ama, pues, puede amar. O sea, que dicen, ay, que la persona... Ya no quiero cantificar. O sea, que ya no se comprometen. Sí existe el amor porque por eso fuimos concebidos por amor. Una cosa es hacer el amor, del deseo se concibe el amor. Porque a mí no sé si les ha pasado a ustedes, pero luego, ahorita, que antes de hablar, todavía me sale mi novia y que me marca. Entonces, cuando estábamos, bueno, ya vivo con ella, cuando estábamos así en el enamoramiento, la deseaba yo como a las 3 de la mañana. Deseaba yo estar con ella porque ya tenía un vínculo del trato diario y del querer y el cariño y la convivencia. O sea, sí existe el amor, el deseo lleva al amor, pero hay otro tipo de deseo, que si voy a un table dance y deseo a una chava que está muy sensual, eso ya no es deseo por amor, es deseo de tener sexo y se culmina la calentura, como digan, y ya, ahí se quedó. Sí me explico, pero estando soltero, porque cuando verdaderamente tú amas a alguien, no puedes mirar a nadie más, así se te puede poner esta señora Niurka adelante, o esa señora, ¿cómo se llama? Inés Conde, pues no le haces caso porque amas, y las mujeres son más comprometidas. Yo conozco amigas que están hermosísimas, y cuando quieren a alguien, quieren a esa persona, y ese es un tlacuache, pues es así, y así le hablen 1000 hombres, nada, le son fieles. Bueno, yo digo eso, no sé. Ok, Charlie, gracias por comunicarte con nosotros. Yo ahí discrepo, ¿no? Porque dice, todos fuimos concebidos por amor. No, yo creo que, pues sí, en algunos habremos o seremos, o muchos serán afortunados o seremos afortunados de haber sido concebidos por amor y deseo, pero en algunos casos solamente hubo deseo. O ni siquiera, Karina. Eso sí, ¿no? Es cierto. En el caso de una violación, en el caso de una ejemplo. violación, sí. Ayer me estaba contando mi esposo una historia de una señora que quedó embarazada y porque la violaron a los 14 años, ¿no? Y dije, qué fuerte, ¿no? Y pues obviamente conservó a su hijo y ya su hijo ahora es un adulto y todo. Pero dije, wow, o sea, qué historias, ¿no? ¿Qué tipo de historias? Y sí es cierto, eso existe. Sí. De que existe, ¿no? Sí, pero bueno, también resulta interesante la llamada de Charlie porque él representa también un grupo de gente que piensa... Muy idealista. Sí. Y yo creo que tiene mucho que ver también por el contexto en el cual creció y hemos crecido, escuchando, viendo en la televisión, en las películas, todo acerca de esta construcción del amor. Y yo quería retomar lo que decía Guille, porque me parece muy interesante, es que en el deseo, si bien podemos desear a otras personas, aún está en una relación monógama, podemos desear a otras personas, lo importante y a saber es que nosotros podemos tener una elección con respecto a ese deseo. O sea, ¿qué vamos a hacer con eso que deseamos, no? Y ahí es donde ya entra muchos otros aspectos que es uno mismo, cómo está el vínculo en la pareja, porque decíamos, Guillermo y yo comentábamos en la mañana cuando estábamos preparando el programa, decía Guillermo algo así como, bueno, lo que pasa es que también
el desear o el ser infiel puede ser una cuestión como autodestructiva, ¿no? Una cuestión destructiva porque destruye una pareja o destruye una familia o destruye incluso la salud del infiel, sí, claro. porque es complicado a veces todo el manejo del secreto y el ocultamiento. Y concluíamos también, se nos ocurría pensar que a veces también esas salidas no son tampoco tan destructivas, porque cuando un vínculo de pareja está ya muy deteriorado, y la pareja no es capaz de tomar una decisión de separación, sí puede ser que tanto los dos miembros de la pareja, o uno de ellos, encuentre en la consumación del deseo con un otro una salida a ese malestar, ¿sí? Y con esto no estamos diciendo que estamos ni a favor ni en contra de ese tipo de decisiones o elecciones, porque bueno, también al ser psicólogos tampoco, pues no somos ni sacerdotes ni jueces, ¿sí? Pero es importante explicarlo porque uno debe tomar responsabilidad sobre sus decisiones, tanto en la permanencia de una relación muy deteriorada, ¿sí? O también en el acto de la infidelidad, porque es infidelidad en el momento en que la persona, aún con el pacto de monogamia que tiene, decide consumar ese deseo y estar con otra persona. Ahora, cuando hay un acuerdo de ambos en la pareja, en donde hay una relación abierta o donde se practica, por ejemplo, la poligamia o el poliamor, pues ahí ya es diferente. Ahí ya es diferente, sí, claro. ¿sí? Tengo, de hecho, una pregunta aquí que me parece súper interesante y un comentario. El comentario de Monique RC dice: ¿el amor a veces deja el deseo de lado? Y me resultó interesante esa pregunta, porque a veces sí. A veces sí. Por ejemplo, me pienso en los matrimonios donde ya quizás ya se fue el deseo. Ya muchísimos años juntos, ¿no? Y eso también es algo que quiero hablar y me parece que es importante, pero ya lo vamos a retomar. Esto lo de los años y el deseo, como esta idea también de que con los años se va el deseo. Bueno, vamos a la pausa y si les parece esto lo retomamos al volver aquí en XEU La U de Veracruz. Son las 11 de la noche en punto, así que usted comuníquese con nosotros y llámenos al 229-2010-100. Pero hablamos del deseo y del amor. Y pues qué importante es esto en la pareja, cuál es la diferencia, si se puede o no amar a la pareja y desear a otra persona, y sobre todo pues qué pasa, que era la pregunta que lanzábamos previo a la pausa, qué pasa con estas parejas que ya tienen mucho tiempo juntas y pues se siguen deseando, o cuando se acaba el deseo. Y pues también preguntarle al psicólogo Guillermo, ¿no? Y a la psicóloga Mariel, ¿cuáles son las muestras de que realmente ya no hay deseo? Porque a veces dicen, no, pues es que nuestra vida sexual sigue activa. ¿La vida sexual activa realmente es todo o no? Vamos con llamada del público antes de que nos respondan estas preguntas. XEU, buenas noches. Buenas noches, licenciada Karina Cortés Zúñiga. ¿Cómo está, don Muy Víctor? bien, gracias a Dios. ¿Qué opina del tema de hoy? A todas margaritas. Es de controversia. Yo, afortunadamente, la vida me llevó al mundo artístico, no a cantar, pero al periodismo, sí. Y tuve la fortuna de tener un tío que era embarcado y fue mi cómplice. Y decía, tío, ¿qué quieres que te traigas de viaje? Me trae, para no dar nombres y no ser comercial, a mí me trae la revista del Conejito. Y ya decía, no hagas contas, no te metas a cosas prohibidas, y por eso yo vi el desnudo integral de las modelos norteamericanos o de cualquier nacionalidad. Y entonces cuando yo llegué al periodismo y me tocó en el mundo de los espectáculos, para mí ya era común de esas cosas. Y siguiendo el tema de los artistas, pues hay una canción que dice: mi amiga, mi esposa y mi amante. Con esas palabras dice todo. Y nada más. El programa está muy bueno y los invitados también. Sigue usted haciendo
los martes y los lunes o martes y ahora jueves sígalo poniendo así. Lástima que no sea, pero me gustaría que tuviera usted un programa de claro, la iba a hacer usted, pero un programa de 1 a 2 de la mañana para ser un poquito más liberales, sin faltar a las buenas costumbres. Oiga, don Víctor, usted quiere que yo no duerma nunca, imagínese si me fuera de aquí a las 2 de la bueno, mañana. pero sería una vampirita muy guapa con todo el respeto. Oiga, no, espérense que les tengo preparado un programazo para el siguiente viernes de misterio, porque les vamos a contar lo que pasa aquí en el edificio Pasos. Así que, imagínense, no, yo a las 12 me voy. Muchas gracias, no nos dé ideas. Oigan, saludos a Mar Solano de Jiménez, ya habíamos leído su comentario hace rato. Saludos a Lili Ruiz, gracias por vernos. Y bueno, a ver, la pregunta era, después de tantos años, parejas que tienen muchos años juntos que terminan ya las relaciones sexuales, ¿se siguen deseando o cómo saber si ya se acabó el deseo? Ok, vamos a organizar un poquito eso. El deseo por la pareja puede desaparecer, puede bajar, no necesariamente está relacionado con la genitalidad. ¿Sí? Dos personas, obviamente no es lo mismo la genitalidad a los 18 años, a los 40 años, a los 70 años, pero una cosa es lo genital y otra cosa es el deseo. Si bien el deseo puede involucrar lo genital, pero no necesariamente es todo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, la erotización va mucho más allá de la genitalidad. Por ejemplo, como dijimos anteriormente, las caricias, tomar de la mano a la pareja, la mirada, por ejemplo, mirarla con amor, mirarla con deseo. Entonces esto puede ir cambiando con los años, ¿sí? Y esto se puede mantener si realmente se lo estimula, porque el deseo también requiere un trabajo, ¿sí? No es algo que se da mágica, se puede dar como una especie de impulso, pero realmente para que perdure hay muchas otras cosas que trabajar, porque se sostiene de diferentes lugares. Se sostiene desde el tiempo, se sostiene también desde las caricias, se sostiene también a partir de las miradas, del compromiso, ¿sí? O sea que va mucho más allá. Uh-huh. ¿Sí? Y con respecto por ejemplo, a renunciar al deseo para priorizar el amor, puede pasar, por ejemplo, las parejas que, por ejemplo, quedan con la misma pareja cuando ya se fue el deseo por amor a los hijos, por ejemplo, o por amor a la familia, ¿sí? O, por ejemplo, renunciar al deseo de trabajar afuera y desarrollarte profesionalmente, porque eso también puede ser un deseo, por el solo hecho de querer compartir más tiempo con los hijos. Eso también es renunciar a un deseo para priorizar el amor, que también en el amor puede haber deseo. O sea, dijimos que el amor y el deseo a veces pueden coincidir y a veces no. Uh-huh. Sí, como el amor, por ejemplo, hacia el trabajo, pero haber tenido el deseo siempre de hacer otra cosa. Es decir, bueno, a mí me gusta mucho lo que trabajo, pero hubiera querido, ¿no? Y siempre hay algo ahí, me hubiera gustado, por ejemplo, pasa mucho, por ejemplo, con los músicos, uh-huh, o con los deportistas. Es decir, a mí me hubiera gustado ser deportista o ser jugador de fútbol profesional, pero bueno, no llegué, pero aún así me gusta mucho mi trabajo, amo lo que hago. Entonces, deseo y amor a veces van de la mano y a veces van por caminos diferentes. Ay, híjole, ahorita me recordaste, yo conozco un señor que era jugador de los Tiburones Rojos y que dejó todo por su religión, ¿no? Y dije, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Por su religión, por su familia y todo, dije, wow.
O sea, este tipo de cosas que tú dices sorprendentes, ¿no? Cómo dejas una carrera en el fútbol profesional o muchas cosas, ¿no? Sobre todo las mujeres que a veces son sacrificios, pero también a veces tenemos renuncias por nuestros hijos, ¿no? Fíjate que dice por aquí Mar Solano, yo tengo 22 años de casada y todo sigue excelente en casa y en nuestra cama. Pues felicidades. Saludos a Heidi Espejo y a la maestra Claudia Fentanes. Pues muestras de que ya no hay deseo en una pareja, psicóloga Mariel, o ejemplos, o conductas, actitudes. Sí, bueno, tiene mucho que ver con dejar de compartir espacios con la pareja, dejar de desear compartir justo espacios con la pareja y entonces priorizar otras cosas. No me refiero a las obligaciones o a las responsabilidades, sino a que cuando realmente hay tiempo, no se elige pasar tiempo con la pareja. La disminución de las relaciones sexuales, del contacto físico, el empezar a poner atención, como decía, a otras cosas. Y aquí yo quería decir algo antes de contestar tu pregunta, que es que también no hay que olvidar que somos seres biológicos. O sea, somos seres, sí, sociales, somos seres psicológicos, pero también somos seres biológicos. Eso significa que en un primer momento la novedad al conocer a alguien, la novedad en el enamoramiento, hace que hormonalmente estemos dispuestos sexualmente y en relación al deseo también, de una manera distinta a lo mejor una pareja que ya lleva más años juntos, sí. Lo cual no significa necesariamente que hay una disminución del deseo sexual, sino que se va modificando, como decía el psicólogo Guillermo, y va pasando también por distintas etapas y distintas fases. Claro, no es lo mismo cuando tienes 20 años, que dijera la conciencia, porque una vez estábamos platicando de un tema, ¿no? Y dice, como cuando estrenas pareja, ¿no? Y decía la conciencia, casi te quieres acabar la cama con la nueva pareja. O sea, no es lo mismo, ¿no? Cuando tienes 20 años o cuando tienes 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos, 60 y más. Pasa que cuando, por ejemplo, disminuye la frecuencia de las relaciones sexuales, suele haber en algunas parejas cierta desestabilización, porque también se empieza a pensar que se desean menos, ¿no? O que ya no se desean. O de seguro ya anda con otra. O que de seguro anda con otra, cuando no necesariamente, porque lo que pasa es que otras cosas empiezan a ser importantes. Y yo creo que el deseo, si hay una disminución o una desaparición del deseo, también tiene que ver con que la cuestión sexual y el erotismo no solamente pasa por el acto sexual o las relaciones sexuales o lo que pasa en la cama, sexualmente hablando, sino que también lo que pasa en la cotidianidad y en el día a día. Por supuesto. Una mujer que es maltratada por el marido o por la pareja, que no es tomada en cuenta, que no es suficientemente escuchada, va a estar mucho menos dispuesta sexualmente. Y lo hemos platicado muchísimas veces aquí, ¿no? O sea, señores, no esperen que si en todo el día no le mandaron ni un mensaje a su esposa, que si se arregla no le dicen qué guapa te ves, o qué rico hueles, o qué rica estuvo la comida, o llegan y le encuentran que tiene un montón de trastes sucios y ustedes no se paran ni siquiera a lavar los trastes de la cena, o le dan un masajito, no sé, muchísimas cosas, le dicen, vente a ver la tele conmigo, no sé, cualquier atención. No esperen a que la señora esté dispuesta a tener relaciones sexuales. Sí, sexualmente, la relación sexual no tiene que ver exclusivamente con el lenguaje erótico, tiene mucho más que ver con todo lo que pasa en el día a día, qué tanto se toman en cuenta entre los dos. Entonces, muchas veces la deserotización tiene que ver también con el desgaste mismo de la pareja. Una pareja que ha sido muy violentada entre ellos mismos, o en donde ha habido múltiples infidelidades. Entonces, con esto completo lo que decía Guillermo sobre el trabajo del deseo. El deseo se trabaja en el día a día, ¿sí? Porque lógicamente va a estar mucho más contenta una persona si su pareja la tomó en cuenta para otras cosas, claro, ya al momento del acto sexual. Sí. Bueno, pues saludos, dice Heidi, está interesante el tema. Yo tengo 26 años de casada y mi esposo y yo nos seguimos amando como el primer día. Sí. Pues qué bonito. Y la otra pregunta era, pero ya cuando regresemos de la pausa,
que sí, del deseo puede surgir el amor y viceversa, ¿no? Que también es como, y yo le decía a la psicóloga Mariel y al psicólogo Guillermo, que a veces esto es como una construcción muy de los libros, de las películas románticas, muy estereotipado, ¿no? Como, ay, nos acabamos de conocer, amor a primera vista. No, pues es deseo a Ya primera es el amor vista. de mi vida. Sí, y ya es el amor de mi vida y entonces vivieron felices para siempre. Vamos a la pausa y enseguida. ¿Cuál es la diferencia entre vínculo y apego? ¿Ambos podrían tener cualidades positivas y negativas? Vínculo y apego. Sí, sí, totalmente. El vínculo nace a través de un apego, ¿sí? Si no hay apego, no hay vínculo. Ahora, cuando ese apego es exagerado, estamos hablando de una dependencia, ¿sí? Entonces, apego inseguro, ambivalente. ambivalente. ¿No? Sí, sí. Hay diferentes tipos de... Lo que pasa es que en algún momento se creyó que la palabra apegarse o apegado era como negativa, ¿no? Como que ya asimilaba a dependencia y no. O sea, pues un bebé siente apego por la madre y la madre por el bebé, por eso. Yo pensé que esta parte del apego solamente se aplicaba para la relación de padres e hijos, ¿no? Ajá. No, bueno, el apego tiene mucho que ver ya con esa característica del vínculo que hace que sintamos como necesidad o ganas de estar con el otro, ¿sí? Poder estar sin el otro y estar seguros de que el otro aún así nos ame, ese es un apego seguro, por ejemplo. Y yo creo que este sería un tema para un programa completo, ¿no? El Sí. poder incluso platicar, porque ahorita recuerdo que un amigo que trabajaba aquí, que te mandaba saludos, me estaba diciendo, me dice, oye, Cari, dice, deberías hacer con Mariel, dice, ese tema de cuál es la diferencia, ¿no? Cuando quieres a tu pareja y dices, ay, es que te quiero mucho y todo, y no te puedes ni despegar de ella o de él. Dice, y por otro lado, hay parejas que ni te pelan, vaya, ¿no? O sea, no se acuerdan de ti y ya hasta que... Pero te aman con todo su corazón, ¿no? Entonces tiene que ver precisamente con esto del apego. Ahorita me acordé. Y bueno, otro mensaje por acá. Charlie dice, si puedes dar los números de la estación porque el pasaje quiere hablar, hizo el comentario. Ay, es 229-2010-100 y 229-2010-101. Dice, la película de Soul... Siempre sale los comentarios con respecto a lo que acaba de decir el psicólogo. Híjole, ahí ya no sé, ya me perdí. Félix Uscanga dice, saludos. Saludos, Félix. Gracias por escribirnos y por escucharnos. Y Félix nos escucha en los Estados Unidos. Y teníamos pendiente la respuesta a la pregunta. Que si del deseo puede surgir el amor. Sí, sí, claro que sí. Sí, totalmente, porque... el amor es una, como dijimos anteriormente, es una construcción. Requiere tiempo, ¿sí? Entonces cuando uno dice estoy enamorado, a la segunda vez que vio esa persona, tal vez no es amor, tal vez es idealización, ¿sí? Entonces, o mucho deseo o hay mucho deseo ahí de querer estar con una persona para no sentirme solo, porque no me llevo bien conmigo mismo, o porque no estoy bien en mi casa. Bueno, pueden pasar muchas cosas ahí, ¿verdad? Pero desde ese deseo puede nacer el amor, porque, por ejemplo, si uno puede empezar teniendo relaciones con una persona y no sentir amor, y con el tiempo empezar a encariñarse, y con el tiempo empezar a ver otros aspectos que no sea solamente lo físico, sino el tiempo compartido, por ejemplo la contención, la escucha. Entonces empiezan a entrar en juego otros elementos importantes para empezar a generar ese amor. Ahora sí, se puede, lo que sí, cuando se apaga el deseo es muy difícil volver a generarlo. Claro. Es esa chispa que es importante alimentarla con buenos actos. Y me parecía muy, muy interesante lo que decías de, por ejemplo, cuando llega la pareja y no le ayuda a lavar los platos o no le ayuda con las tareas a los hijos, y después en la cama la pareja por lo menos tiene la posibilidad de decir no tener relaciones con su pareja, ¿verdad? Porque ese erotismo se va perdiendo cuando hay cansancio, cuando hay enojo, cuando hay reproches, ¿sí? Cuando quedan cosas pendientes en la pareja que no se pueden hablar. Entonces, por eso es quizás un tip, un consejo para mantener ese deseo vivo,
es la colaboración, ¿sí? Es la cercanía, es el contacto, ¿sí? Son elementos muy, pero muy importantes para mantener ese deseo. Híjole, qué importante. Sí. Y ya, ¿qué creen? Ya se nos terminó el programa. Ay, qué rapidísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Y a dónde podremos comunicarnos? Claro que sí, Cari. Me encuentran en Facebook como Mariel Ortiz, psicóloga. Y me pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 2292 13 87 89. Gracias por estar con nosotros, psicólogo Guillermo, gracias, de verdad. Y quiero recalcar algo. Me gusta mucho que vengan los dos, porque casi siempre teníamos como el punto de vista, ¿no? De la terapeuta mujer, pero yo creo que el tener el punto de vista del terapeuta como varón sí es muy, muy importante, ¿no? Porque aunque digan, ay, no, es que es terapeuta, ¿no? Como quiera tiene que ser como una opinión imparcial. Sí pienso que sí es otro enfoque el que le da un hombre, y sobre todo pues un hombre que está preparado para poder hablar de estos temas. Así que gracias de verdad por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, y pueden contactarme a mi teléfono vía WhatsApp 2294 50 15 51, y también pueden agregarme a mis redes sociales, Instagram, sí, o sea, psi.omar, o también en Instagram, guillermomar.integral. Muchas gracias, psicólogo Guillermo. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, y a todos los que nos escucharon y nos vieron también, tanto en las transmisiones de Facebook como en las transmisiones de Instagram que hace el psicólogo Guillermo. Gracias por escucharnos, por vernos, por participar con nosotros. Gracias a la conciencia en los controles, y nos vamos con la canción.